Buenas noches, hermanos. Estamos agradecidos a Dios de que tenemos esta posibilidad de poder compartir la palabra con todos ustedes. Acabamos de participar de los aplausos al personal de salud que hacemos aquí en nuestro barrio, en Barrio Los Olmos, con los vecinos. Y queremos saludarlos a todos, queremos que busquen su Biblia, que se pongan en un lugar cómodo, si tienen algo para tomar, para acompañar en este estudio, un tecito, ¿sí? Un vasito de jugo. Queremos saludar a Tiago, que hoy es el cumpleaños, y queremos también transmitirles el agradecimiento de Andrea Moaya, nuestra hermana de Chuel, que agradece las oraciones de la congregación. Como algunos de ustedes sabrán, hoy se le hizo el segundo test que dio negativo, así que damos gloria a Dios porque ya le dan el alta y puede volver a su casa. Así que estamos agradecidos a Dios porque Él obró milagrosamente cuando en otros pacientes están mucho más tiempo internados. Ella ya puede volver a su hogar. Queremos en esta noche comenzar con este estudio de los profetas. Queremos que podamos a través de varios meses meternos de cabeza en el Antiguo Testamento y poder ver este fenómeno de los profetas, cómo Dios eligió hombres para que a través de ellos pudiera su pueblo escuchar la voz de Dios. ¿Cuál es la razón por la cual Dios eligió instaurar este oficio del profeta y cuál fue la respuesta del pueblo y cómo fueron los distintos profetas? Porque los profetas tenían su propia personalidad, algunos fueron voluntariamente a cumplir con esta tarea de profetas, otros fueron llevados, poco menos que arrastrando de los pelos, como decimos nosotros, a cumplir esta tarea. Y por eso que queremos ver en estos meses cómo Dios trató con los profetas. La historia de los profetas es la historia del intento de Dios, del intento del cielo, porque su pueblo viviera en santidad. Como ya vamos a ver, Dios desde un primer momento intentó que el hombre caído volviera a la condición que tuvo en el Edén, que era una condición de completa santidad. Y trató de muchas maneras amorosamente de traer a su pueblo de vuelta a esa vida de santidad. El libro de Hebreos en el capítulo 1, en el versículo 1, nos dice que Dios, habiendo hablado en otros tiempos a través de los profetas, de muchas maneras, de muchas formas, las versiones de la palabra nos tratan de explicar que Dios utilizó a los profetas, pero no siempre de la misma manera. Algunos con duras advertencias, otros con palabras de amor, otros con enseñanzas, otros a través de milagros que llevaban a cabo estos profetas, pero de muchas maneras Dios quiso hablar al pueblo a través de los profetas. Pero después vino la revelación final, la palabra final de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Vamos a, en esta serie de estudios, profundizar en cada uno de los profetas, desde Elías hasta Malaquías. Conjuntamente con esta transmisión en vivo, los hermanos que deseen recibir por escrito este estudio, simplemente tienen que pedirlo a través de un comentario y decir a través de qué medio quieren recibirlo. Si quieren recibirlo a través del Facebook, a través de un WhatsApp o a través de un correo electrónico, que son los medios y las redes sociales que maneja el maestro, más no me piden. Y poder ir guardando todos estos registros para tener un estudio completo
de todos los profetas. También hay hermanos en otras localidades que nos van a seguir y que van a acompañar este estudio. También los saludamos y le damos gracias a Dios porque nos pueden acompañar y podemos ser de bendición a hermanos que están lejos. Como decíamos, la intención de Dios era volver al hombre al estado en el que estaba en el Edén. Un hombre en comunión con Dios. Ahora, la progresión que Dios buscaba para llegar a esa comunión comenzaba primero a través de la comunicación. Dios se quería comunicar con el hombre. El pecado había causado una barrera, levantado una muralla entre Dios y el hombre, y Dios se tenía que comunicar con ese hombre. ¿Qué era lo que tenía que comunicarle? Le tenía que comunicar su revelación, tenía que revelarse al hombre, tenía que mostrarse al hombre, tenía que decirle al hombre lo que Dios era, cómo Dios pensaba y cuáles eran las intenciones de Dios. Todo esto para el punto final, que era la comunión, o sea, que la progresión era comunicación en primer lugar, revelación en segundo lugar, para poder llegar a la comunión, que era lo que Dios quería. Dios utilizó esta fórmula aplicándola por distintos medios. Primero, hablaba directamente con el hombre. Así como habló con Adán en el huerto del Edén, Dios habló directamente con muchos hombres. Pero hubo un momento que ya esta fórmula no fue más, y ya vamos a ver por qué razón. También Dios utilizó para comunicarse con los hombres a los ángeles, estos ministros que estaban a favor de los santos y que eran enviados por Dios con una misión específica para transmitir un mensaje específico. Y entre los ángeles se destaca el ángel de Jehová, que no es un tema para este estudio, pero que los estudiosos de la Biblia ven en ese ángel de Jehová al mismo Señor Jesucristo en sus apariciones en el Antiguo Testamento, trayendo el mensaje de Dios a alguno de los hombres. También Dios utilizó a un líder del pueblo como profeta y como mediador para poder hablar con el pueblo, para que este líder pudiera transmitir el pensamiento de Dios. Finalmente, la manera más frecuente en el Antiguo Testamento y a través de casi 1000 años, Dios se estuvo comunicando con su pueblo, el pueblo de Israel, a través de los profetas. En realidad, cuando nosotros vemos la posición de Dios tratando de encontrar el camino para llegar al hombre, cuando vemos el deseo de Dios de tener comunión con el hombre, la preocupación de Dios, vemos su gran amor, vemos cuánto nos ama a Dios, que pudiendo destruirnos, que pudiendo descartarnos por rebelde, por obstinado, por cabeza dura, Dios busca la manera de llegar a nosotros. Cuando nosotros leemos los llamados a los profetas, por ejemplo, el llamado que Dios le hace al profeta Isaías, Isaías tiene la posibilidad de ver el cielo, de estar en la presencia de Dios o tener una visión clara de la presencia de Dios y ver al Señor sentado en su trono y escuchar algunas de las palabras que se hablan en el cielo. Palabras que seguramente se repiten en la presencia de Dios. Y estas palabras en el llamamiento de Isaías, en el capítulo 6 del libro de Isaías, en el versículo 8, son aquellas en las que Dios decía: ¿a quién voy a enviar como mensajero? ¿Quién va a ir por nosotros? Isaías dijo, ahí estando en la presencia de Dios: aquí estoy yo, envíame a mí. Y ahí tenemos a un profeta del tipo voluntario,
del que, no pudiendo entender que el Dios Supremo no tuviera a quien enviar, Él se ofrece. Es maravilloso escuchar estas palabras. Es maravilloso ver el corazón de Isaías, que sabía que su pueblo era un pueblo necesitado de la palabra de Dios, que aún sabiendo lo que le iba a costar, se ofreció voluntariamente. Pero más maravilloso aún es ver al Señor creador de los cielos y la tierra pensando en la manera de rescatar a su criatura que había creado para que estuviera en comunión con Él y que ahora andaba vagando lejos. Ahora, ¿qué es un profeta o de dónde sale esta palabra profeta? La palabra profeta que utilizamos nosotros viene del griego y empieza con una sílaba que nosotros usamos bastante, que es la sílaba pro. Hasta tenemos un partido político que tiene esta sigla, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con pro tiene que ver con el futuro, con algo que se hace para el futuro, ¿sí? Tenemos la Liga Argentina pro evangelización del niño, o sea que para que los niños sean evangelizados en el futuro, entonces nosotros nos unimos, nos organizamos y buscamos la manera para que los niños sean evangelizados. Encontramos esta palabra en nuestro idioma habitual. El profeta era el que anticipaba cosas que habían de venir en el futuro. Este es el uso griego que lo encontramos especialmente en el Nuevo Testamento y de donde nosotros hemos tomado nuestra palabra profeta. Pero en realidad, en el Antiguo Testamento, la palabra que se utilizaba para hablar de profeta era otra, ¿sí? La palabra Nabí era una palabra del hebreo que tenía un significado mucho más profundo, que tiene mucho más que ver con la tarea de un profeta, porque un profeta no es solamente uno que habla acerca del futuro, no es un vidente que quiere anticipar catástrofes. Un profeta venía a hablar de parte de Dios, y ahí le vamos a acompañar a aquellos que quieran la impresión de este estudio, un montón de detalles de las distintas palabras que se usan en el Antiguo Testamento para referirse al profeta. La primera, con la palabra roé, que significa vidente, como se mencionaba también a los videntes de los pueblos paganos, aquellos que podían ver más allá del presente, que podían ver más allá de esta realidad. Pero también, como decíamos, está la palabra Nabí, que tenía el verdadero significado que Dios le quería dar al profeta. Esta palabra tenía que ver con que el profeta recibía de parte de Dios un mensaje. Dios le encargaba el mensaje. Pero a su vez Dios trataba con este profeta. Dios realmente no podía utilizar a un hombre que no fuera afectado por el mismo mensaje que tenía que llevar. Jeremías se quejaba constantemente que las palabras que Dios le daba para el pueblo le traían a él males, que cada vez que él hablaba, alrededor suyo habían catástrofes y él era el principal damnificado. Por eso que el verdadero significado de profeta era un hombre que estaba comprometido con el mensaje, a quien el mensaje lo incluía, que era el que tenía que ser el primer obediente del pedido de Dios y que tenía que transmitírselos a su hermano del pueblo. Por eso la tarea del profeta era muy difícil. Si tuviéramos que
armar una definición de profeta, sería muy bueno que estuviéramos juntos, así todos pudiéramos opinar acerca de una definición que incluyera toda la tarea del profeta. Yo pude armar una que dice que el profeta es el portavoz de la revelación divina, con una relación confidencial con Dios y que en ocasiones cumplía la función de interceder por el pecado del pueblo. El profeta era un portavoz. Dios le daba un mensaje y él lo tenía que llevar y transmitir exactamente las palabras que Dios le había dado sin cambiar ninguna. Pero a su vez, él tenía que tener una relación con Dios. El profeta, para poder recibir ese mensaje, para poder estar en sintonía con Dios, para llevar este mensaje, tenía que tener una relación profunda con Dios. Y muchas veces vemos a estos profetas que eran del pueblo de Israel, que tenían que llevar una profecía que anticipaba la destrucción, que anticipaba que pueblos iban a venir, iban a conquistar a Israel, se los iban a llevar cautivos, que iba a haber muerte de mujeres, muerte de niños, ciudades destruidas. Así que después de dar la profecía, de cumplir con la profecía, le pedían a Dios clemencia para ese pueblo. El mismo Moisés, que como veremos fue el paradigma, el mayor ejemplo de profeta, él muchas veces se puso en medio entre Dios y el pueblo para que el pueblo no fuera destruido. Por más que él mismo era el blanco de todas las críticas, de todos los ataques, él mismo se ofreció para interceder por ese pueblo. Por eso que la figura del profeta era una figura compleja, ¿sí? Ahora, cuando nosotros pensamos en los profetas del Antiguo Testamento, surgen algunas figuras de profetas que nos impactan más que otras. Por supuesto, la figura de Elías, que enfrentó a los profetas de Baal. La figura de Isaías, de Jeremías, el profeta llorón, sus lamentaciones. El profeta Daniel, interpretador de sueños, que tuvo que interpretar los sueños de reyes y hablar acerca del destino de una nación donde él estaba cautivo. Profetas rebeldes como Jonás, que no quisieron cumplir con el mandato de Dios porque opinaban distinto, porque no estaban de acuerdo con que Dios fuera misericordioso y que quiso escapar de la presencia de Dios hasta que Dios lo trajo, ¿sí?, por la fuerza a cumplir con la tarea que él tenía que hacer de predicarle el arrepentimiento a Nínive. Entonces, todos estos profetas tenían una función específica por las cuales Dios los había escogido. Ahora, ¿quién fue el primer profeta? Cuando yo me puse a estudiar esto, tenía un preconcepto acerca de quién fue el primer profeta. Y tenía una vaga idea de que en algún lugar de la palabra se mencionaba a Abraham como profeta. Y buscando la palabra encontré el pasaje donde Abraham miente respecto de su esposa diciendo que era su hermana, y Abimelech, que era rey de los filisteos, empieza a sufrir las consecuencias de querer meterse con una mujer casada. Y Dios le habla a Abimelech y le dice que no era la hermana de Abraham, sino que era su esposa. Pero le dice, habla con él porque él es profeta y él va a orar por vos, para que todas estas calamidades que están pasando en tu pueblo por lo que vos hiciste, cesen. Así que Dios reconoce a Abraham como profeta. Entonces pensaba yo que quizás Abraham fue el primer profeta. Leía que
Quizás Enoc, este hombre que caminó con Dios y que fue traspuesto y que no vio la muerte, allí en el Génesis, también haya sido un profeta, también haya sido un hombre que estaba en tal comunión con Dios que podía comunicarse con él, que podía hablar con él y que Dios le daba mensajes y le anticipaba cosas que iban a ocurrir. Pero tampoco Enoc fue el primer profeta. ¿Y quién nos dice quién fue el primer profeta? Es de tal autoridad que ninguno de nosotros le discutiría, ¿sí? Y yo los invito a que ustedes abran sus Biblias en Lucas, en el capítulo 11, los versículos 50 y 51. En Lucas 11, los versículos 50 y 51. Y vamos a leer allí, de acuerdo a nuestro Señor Jesús, a Dios mismo, Dios hecho hombre, ¿quién fue el primer profeta? Y ahí nos dice, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. O sea que, hermanos, ¿quién fue el primer profeta? Sí, Abel. Abel fue el primer profeta. Muchas veces nos hemos preguntado por qué Caín se enojó tanto con Dios y se enojó con su hermano, que llegó a tal punto de que lo mató. Y esta verdad que encontramos aquí en el Evangelio de Lucas nos dice que Abel era profeta, o sea que seguramente había traído palabra a su familia acerca de lo que Dios quería, de que Dios quería sacrificios y que quería sacrificios de animales, que no quería verduras ni ninguna otra ofrenda, que podía transmitir el sentir del corazón de Dios. Sin embargo, su hermano prefirió hacer otra cosa y ya sabemos cómo terminó esa historia. Así que el primer profeta del Antiguo Testamento fue Abel, el hijo de Adán. Abraham también fue profeta porque era un hombre que había recibido revelación de Dios. Él había recibido la revelación que de él, del Abraham, iba a ser una gran nación. Que en esa nación iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Que a él le daría una tierra especial, separada. Un montón de cosas acerca de el futuro, acerca de una nación que ni siquiera existía. Pero Dios se lo reveló. Tuvo comunicación con Abraham directamente. Y después envió ángeles también para hablar con él. Y también esa comunicación tenía revelación. Y la comunicación y la revelación tenían la intención de que Abraham se convirtiera en el padre de la fe, en el amigo de Dios, alguien que tuviera comunión con Dios. Así que Abraham también está en la historia de los profetas. Pero quizás, como decíamos hoy, el ejemplo, el paradigma de profeta, de donde leerían el manual, por decirlo de alguna forma, los profetas que vinieron después, fue Moisés. Este hombre que tuvo que ser obligado por Dios a cumplir la tarea que Dios le tenía encomendada de sacar a su pueblo de Egipto. Un hombre que vivió gran parte de su vida sin saber mucho de Dios, sin buscar de la presencia de Dios, sin escuchar lo que Dios tenía para decirle. Pero allí en el desierto, solo, recibió la visita del Creador de los cielos y de la tierra. Recibió la visita del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob. Y este Dios le reveló tremendas cosas
no solamente que iba a sacar a su pueblo de Egipto, sino que le reveló todo lo que nosotros tenemos escrito en los 5 primeros libros de la Biblia. Le reveló la historia de la creación, le reveló detalles de cosas que habían ocurrido en el pasado y le dijo también lo que él iba a hacer en el futuro. Este Dios que él desconocía, lo invitó a ir al monte Sinaí, a un lugar donde solamente él podía acceder. Le preservó la vida estando en la presencia misma de Dios y estando allí durante 40 días le transmitió no solamente la ley, sino que Moisés pudo entender quién era ese Dios, el Dios de Israel, por qué era un Dios diferente de los otros dioses que adoraban los egipcios y los otros pueblos. ¿Qué quería Dios de ese pueblo que había formado, que era el pueblo de Israel? ¿Cómo pensaba llevar adelante esta nueva historia? Todo eso lo recibió Moisés y él recibió mucha más revelación que cualquier otro profeta. Y después la volcó y nosotros la tenemos registrada en los 5 primeros libros de la palabra. No solamente la ley, los 10 mandamientos, sino todos los mandamientos rituales, todas las leyes de ordenamiento de la sociedad del pueblo de Israel, tantas cosas Dios le mostró a este hombre. En el capítulo 18 de Deuteronomio los voy a invitar a que vayan a este pasaje de la Biblia, Deuteronomio capítulo 18, el versículo 15. ¿Lo tienen? Ahí el Señor le explica al pueblo de Israel que va a levantar otros profetas, que el profeta va a ser parte de la vida cotidiana del pueblo de Israel, que de la manera que Dios pensó esta relación con su pueblo, iban a haber profetas. ¿Y cuál era la razón? Está allí escrito. Dice, el Señor tu Dios hará que surja en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo, dijo Moisés. A él deberán escuchar. Y tal y como le pediste al Señor tu Dios el día de la asamblea en Horeb, cuando dijiste, no quiero volver a oír la voz del Señor mi Dios, ni tampoco quiero volver a ver tan impresionante fuego, pues no quiero morir. Este era el clamor del pueblo. El pueblo dijo, si Dios va a hablar como le habló a Moisés, si vamos a tener que pasar por esto para escuchar la voz de Dios y para saber lo que Dios quiere, entonces no quiero más profetas, no quiero que Dios hable más conmigo, ¿sí? Entonces el Señor me dijo, esto que dicen está muy bien, le pareció bien a Dios, ¿sí? Que no vuelva a haber otro monte Sinaí, otra circunstancia como esa. Voy a hacer que de entre sus hermanos surja un profeta como tú. Pondré mis palabras en sus labios y él les comunicará todo lo que yo le ordene decir. Otra vez, voy a hacer que de entre sus hermanos surja un profeta como tú y pondré mis palabras en sus labios y él le comunicará todo lo que yo le ordene decir. Ahí tenemos el oficio del profeta claramente establecido por Dios. Ahora, ¿quién iba a estar capacitado para ese oficio? Quizás si pensamos en la gloria del profeta, pensamos en los profetas que habitualmente vemos en la actualidad. Son profetas más propensos a la gloria si aciertan en sus vaticinios acerca del futuro. Era una profesión donde podía ser respetado y reconocido por otros que no tuvieran esta capacidad de tener visiones, sueños
e interpretación acerca del futuro. Pero en realidad las condiciones para este trabajo, para los que quisieran ofrecerse para ese trabajo, están después. Y dice, yo le pediré cuentas, dice el versículo 19, a todo al que no atienda las palabras que este profeta proclame en mi nombre. Y el profeta a quien yo no le haya ordenado hablar, o que hable en nombre de otros dioses, pero pretenda hablar en mi nombre, será condenado a muerte. Esta era la disposición de Dios respecto de la tarea del profeta, ¿sí? Yo me imagino que si en ese momento había muchos que pensaban, no, yo podría hacer, la verdad que estaría lindo el trabajito, yo creo que varios se empezaron a bajar, se empezaron a borrar entre los candidatos después de esto. Y respecto al pueblo dice, tal vez digas en tu corazón, ¿y cómo vamos a saber si esa palabra no proviene del Señor? Y le dice, tú no tengas miedo de ese profeta, que si llega a hablar en mi nombre y sus palabras no se cumplen, ni se hacen realidad, eso hará ver que yo, el Señor, no he hablado y que tal profeta habló con arrogancia. A medida que vayamos viendo los distintos llamamientos de los hombres que fueron convocados para esta tarea del profeta, vamos a ir viendo cómo estos profetas tuvieron que lidiar con falsos profetas, con profetas que decían lo que el pueblo quería escuchar, profetas que acompañaban el relato del gobierno, que eran utilizados políticamente para manejar el pueblo. Por eso que vamos a ver, ¿sí?, que la tarea del profeta verdadero, el profeta que tenía el mensaje de Dios, no era fácil. Para nada era fácil. Ahora, un punto importante es que el ministerio de todos los profetas que vinieron después de Moisés, por eso decíamos que en la escuela de profetas, o aquel que quería ser profeta, tenía que tomar el manual de Moisés, tenía que agarrar los libros de Moisés y ver qué decía ahí, de cómo era Dios. ¿Y qué era lo que Dios le había dicho al pueblo que iba a pasar si el pueblo no cumplía con los mandatos, con los preceptos, con las indicaciones de Dios? Lo tenía que saber perfectamente. Esa era su materia de estudio. Ellos tenían que saber perfectamente cómo Dios iba a actuar, porque Dios no puede negarse a sí mismo. Y así como Dios había prometido un montón de bendiciones, si cumplían sus mandatos, también les había anticipado, les había enumerado detalladamente un montón de maldiciones si el pueblo se alejaba de lo que Dios les había pedido. Así que todos los profetas, desde Moisés hasta Malaquías, se basaron en el pacto que Dios hizo con Moisés. Todas las promesas, todas las advertencias iban a tener que ser repetidas por los profetas. Si bien muchas veces ellos iban a tener que anunciar cosas específicas que iban a pasar con tal ciudad, con tal pueblo, con tal persona, en realidad la base de todo lo profetizado era lo que Dios le había planteado a Moisés. Cuando les dijo, yo voy a ser su Dios, ustedes van a ser mi pueblo. Pero esto va a ser si hacen lo que yo les digo. Si no lo hacen, estas van a ser las consecuencias. Y yo ya no voy a tener la obligación de cumplir con mis promesas, de cumplir con mi parte del pacto. Porque ustedes tienen una parte del pacto que cumplir. Si no la cumplen, yo no voy a cumplir. Con lo que le dije acerca de las bendiciones
y ustedes van a sufrir las consecuencias. O sea que todo profeta después volvió a hacer memoria. Había hecho con Moisés. Ahora, finalmente, y haciendo un repaso de las cosas que hemos dicho en este día, nosotros vemos que la intención de Dios es buscar la santidad de su pueblo. Esto lo vamos a ver en cada uno de los profetas, en estos que hemos mencionado aquí y en los que vamos a ver el próximo, que vamos a ver el miércoles que viene, o el primero de los profetas que vamos a ver, es el profeta Elías. Y vamos a ver cómo este pueblo se fue alejando de Dios. Dios lo llevó a la tierra prometida, estableció jueces que guiaran a su pueblo, de distinto tipo, algunos militares, otros tenían una cierta comunión con Dios hasta que llegó el juez perfecto, es decir, que fue Samuel, que era juez porque gobernaba el pueblo, pero era profeta, recibía palabra de Dios y constantemente se la estaba dando al pueblo. Pero ya cuando empieza la monarquía en el pueblo de Israel, cuando empiezan los reyes, ¿sí? A partir de Saúl, Saúl ya no escucha la palabra que Dios le da a Samuel, ya se rebela contra eso. Y aún David, que era un rey conforme al corazón de Dios, muchas veces tuvo que sufrir la profeta que lo acomodara porque se estaba alejando de la voluntad de Dios. Los profetas todo el tiempo querían llevar el pueblo a la santidad del líder, del que estaba gobernando, a la santidad del pueblo como nación, que mantuviera la forma de relacionarse con Dios a través en el templo o en el tabernáculo, a través de los sacrificios, la santidad personal, tratando de que cada hombre llegara a la medida de lo que la Biblia llama el justo, tanto en los Salmos, en los Proverbios, en Eclesiastés, se nos habla mucho acerca del justo. ¿Quién es el justo? El justo es el que vive en santidad, y esa santidad se nota en su familia, se nota en sus negocios y aún en la justicia social. Muchas veces Dios tuvo que mandar un profeta porque los israelitas abusaban de sus propios conciudadanos, los propios de su nación, los explotaban, no les pagaban los salarios, los hacían pasar hambre. Bueno, todo esto es pérdida de la santidad. Cuando nosotros perdemos la santidad, vamos teniendo estas consecuencias en nuestra vida. Cuando perdemos la santidad, alguien sufre. Y Dios, ante ese sufrimiento y ante la inminencia del castigo que iba a venir, mandaba a los profetas para darle la oportunidad al pueblo para que se arrepintiera. Como dijimos hoy, Dios quería comunicarse para poder revelarle al pueblo quién era Él, para que el pueblo tuviera comunión. Y Dios solamente tiene comunión con los que están en santidad. Así que desde Abel hasta el último de los profetas, Dios buscó que al menos alguien entendiera, que al menos alguien se arrepintiera, que al menos alguien volviera su corazón a Dios. Eso es lo que vamos a estar viendo en este tiempo, en estos estudios. Por eso yo los invito para el próximo miércoles que puedan leer la vida de Elías. Eso se encuentra en el Primera de Reyes capítulo 17 hasta Segunda de Reyes capítulo 2. Primera de Reyes capítulo 17 a Segunda de Reyes capítulo 2. Ahí encontramos la vida de Elías y su tarea como profeta. ¿Sí? Interesantísimo, apasionante,
la vida de Elías. Y también los animo a invitar a otros hermanos a seguir este estudio, a pedir, como dijimos al principio, que les sea enviada el registro en papel de esta lección. Son estas 2 hojitas más un cuadro cronológico de cómo en la historia de Israel se fueron ubicando cada uno de los profetas. Todo esto se lo vamos a enviar por los medios que ustedes digan, ya sea por Facebook, por WhatsApp o por correo electrónico. Así que le damos gracias a Dios que hemos podido tener este primer encuentro. Pueden subir sus comentarios, sus preguntas acerca de lo que hemos estado diciendo, y en la próxima clase las vamos a contestar. Les volvemos a recordar que se queden en sus casas, los que no tienen necesidad de salir por su trabajo, quédense en sus casas, seamos obedientes a las autoridades, ¿sí? Resguardemos este templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Cuidemos a nuestra familia, repetimos, a los hermanos que por el tipo de trabajo que tienen no pueden recibir ingresos, que tengan alguna necesidad, que en la iglesia, la congregación, ustedes mismos han comprado mercadería para poder asistir a las familias que están en situación de que no puedan hacer un trámite o cualquier dificultad que tengan. Comuníquense con los pastores, que nosotros vamos a arbitrar los medios para que la ayuda pueda llegarles, y traten de participar de todas las reuniones que se anuncian, así como nuestro pastor Javier nos trajo una hermosa palabra respecto de poder descansar en los brazos de nuestro Señor. Marcia subió este hermoso himno, lo cantó, eso reconforta nuestro corazón. Subamos cosas que sean de bendición para los hermanos. Podemos subir videos cantando, leyendo la palabra. Damos gracias a Dios porque hay muchos hermanos que están subiendo información, predicaciones de otros lados, pero queremos escucharlo a ustedes, hermanos. Queremos que se saquen fotos en sus casas, que nos envíen un texto para animarnos. Los pastores también necesitamos ser animados en este tiempo, y que podamos estar juntos hasta que el Señor nos permita volver a nuestro templo para tener las reuniones habituales, si es que Él así lo dispone. Damos gracias a Dios por esta noche, y que el Señor los bendiga y que tengan un buen descanso. Gracias.